Me acompaña Carlos González, él es viceministro de Economía. Don Carlos, y por muchos años director de presupuesto. Esta propuesta de modificación del Fondo de Ahorro Panamá, bueno, un fondo de ahorro creado con los dineros de la privatización, que casi se le hincó el diente recién nacido, pues cuando el gobierno de Mireya Moscoso fue el primero que trató de modificar esta ley que creaba el Fondo de Ahorro Panamá, y de ahí pues ha habido de todo. Llegó un desastre mundial como la pandemia, que era, en teoría, el momento idóneo para utilizar las alhajas de la abuela. Pero se usó correctamente. ¿Cómo se va a reponer lo que se usó, o si se usó? Y eso, ¿cómo lo vemos en comparación también con los préstamos que se hicieron? Es decir, pareciera que se usó todo el dinero disponible que había, pues, a mano en el gobierno. Bienvenido, don Carlos, y buenos días. Muy buenos días, Fernando. Y ante todo, un saludo a tu persona y a todo tu equipo y a todas las televidentes que nos escuchan y gracias por permitirnos tu espacio. Mire, primeramente, dos cosas que tenemos que tener claro. El Fondo de Ahorro de Panamá no ha sido tocado por esta administración ni se ha considerado utilizarlo hasta el momento ni hacia futuro. Y lo que propone esta modificación de la ley es al contrario, es protegerlo, es reforzarlo para que pueda ir creciendo, ir aumentando ese acervo de capital con el tiempo y que en un periodo de aproximadamente 5 o 6 años se pueda duplicar este fondo. Y hay que entender algo. Los fondos de ahorro que surgieron en los años 90, generalmente surgieron por grandes excedentes que tuvieron los países petroleros, ¿verdad? Tenían tanto flujo. El más famoso es el de Noruega, el Fondo Soberano Noruego, que es tal vez el fondo más grande del mundo. Fondo Soberano, así es. En esos tiempos, bueno, ellos hicieron aportes muy importantes a sus ahorros soberanos. Panamá adopta, a diferencia del resto de América Latina, el uso de los fondos que surgieron de las privatizaciones, ponerlo en un fondo fiduciario para el desarrollo. Nació en 1995 y de ahí se ha mantenido. Sí, tuvo un uso parcial en la administración de la presidenta Moscoso, pero luego las demás administraciones lo han utilizado más bien como un apalancamiento y una reserva para situaciones realmente graves. Fíjense, en el 2020, cuando surge la pandemia, había una necesidad enorme de recursos y recordemos, porque a veces que se nos olvida, la economía estaba paralizada. No solo Panamá, el mundo estaba paralizado. Y en esas condiciones, pues había un riesgo muy alto, no solo sanitario, sino también desde el punto de vista de la economía. En ese momento, Panamá hizo uso de la única herramienta que era posible y fue salir al mercado, buscar recursos para asegurar la vida de los panameños, un programa de vacunación que fue tremendamente exitoso y premiado por las organizaciones mundiales de la salud, pero además asegurar la liquidez del sistema económico. En ese momento, el Fondo de Ahorro de Panamá sirvió como referencia para darle tranquilidad a los que invierten en documentos de valores de Panamá. Pero fíjense qué sucede, que cuando se examina la norma, encontramos un error de fórmula. Y ese error de fórmula iba en contra de los objetivos de un fondo de ahorro. El fondo de ahorro prevé que se hagan incrementos o se capitalice cuando hay abundancia, cuando la economía está en abundancia, y que sirva de respaldo o soporte cuando está en situaciones adversas. ¿Qué resulta? Que la reforma que hicieron en el año 2018 solo previó que la economía iba a crecer permanentemente, claro, y no tomó en cuenta que hay ciclos económicos de abundancia y de vaca flaca.
Exacto. Entonces, cuando estamos en un ciclo de vaca flaca o en una pandemia, una tragedia como la pandemia Capital. 2019, esa fórmula se vuelve negativa para los objetivos que busca la misma ley. Toda vez que al caer el Producto Interno Bruto y mantenerse los aportes del canal, el denominador, al ser menor, exige que el aporte sea mayor y casi que duplica lo que regularmente se hubiera dado si la economía estuviera creciendo. Entonces, en esos momentos, primero que todo, no existían esos fondos para ahorrar. Era el momento de darle prioridad a la salud pública, claro, y a la funcionalidad de la economía. Pero hay algo que me llama, sí, por ejemplo, la atención de esta propuesta, y es la modificación esta que se presenta le da la responsabilidad de capitalizar el fondo a la cuenta única del Tesoro. Desde ahí es donde deben de venir estos fondos. Es decir, vamos a manejarlo todo desde una sola cuenta. Bueno, la cuenta del Fondo de Ahorro de Panamá es una cuenta separada. No, pero ¿cómo se va capitalizando esa cuenta? Actualmente se capitaliza con las ventas de activos que se den o los ahorros que se generen. Sí, y sobre todo en la gestión económica. ¿Cuántos son los costos? La modificación del 2018 liga una modalidad que es que los excedentes que genere el canal por arriba, sí, del 2.5% del crecimiento de la economía, se reparte 50% para el fondo y 50% para el Tesoro Nacional, ¿verdad? Esa fórmula es correcta siempre y cuando la economía crezca y, claro, el canal también crezca, ¿no? Pero cuando la economía decrece o tiene sentidos negativos, se vuelve inconveniente. De esa manera, lo que la propuesta hace es decir, bueno, vamos a hacer lo que debió ser. Se llama Fondo de Ahorro de Panamá. Sí. Por lo tanto, lo primero que tiene que hacer la finanza pública o el Estado es ahorrar. Y producto de ese ahorro, entonces, ayudar al fondo, ¿verdad? En los pronósticos que se han hecho en el perfil del financiero que se ha hecho, se estima que nosotros, después de las pandemias, después de los problemas que hemos estado viviendo, a partir del 2025 tengamos una situación más estable, o sea, una economía creciendo al 5% mínimo, que es una tasa que sería la referente para un momento de salud de la economía panameña. Por ahora, pues, el 2024 se estima que vamos a estar creciendo por debajo del 3%. Entonces, no era conveniente en ese momento asumir que se podía hacer un aporte en el 2024. Mire, sin embargo, hubo una reunión que tuvimos con la junta directiva del FAP y los síndicos, sí, que son los que de alguna manera evalúan las políticas que se adoptan sobre la forma de ahorrar y de invertir estos fondos. En esa reunión, bueno, llegamos a un principio. Los años 18 y 19, tal como estaba la propuesta original, se van a honrar. Eso debió honrarlo la administración anterior, esta administración lo va a honrar y de hecho se está gestionando, sí, un crédito extraordinario para poder hacerle frente a esta obligación. Los años 20, 21 y 22, donde vivimos una pandemia tan fuerte, igual los efectos de una guerra que lejos de aquí, pero que nos pegó también, entonces no haría sentido hacer aportes con recursos que no teníamos. Hubiéramos tenido que ir al mercado a buscar cerca de 1.000 millones, 900 y tantos millones adicionales. Eso no hacía sentido ni era viable. Pero la pregunta, don Carlos, es ¿cuánto nos costó la pandemia? ¿Y cómo se financió ese costo? La pandemia nos costó más de 4.000 millones. Eso, en ese momento, la financiamos justamente con los pocos recursos que se pudieron recaudar, corrientes que se pudieron recaudar,
y un fuerte impacto a la deuda, lo cual usted sabe que nos obligó a hacer una programación y se le compartió a, a todos los organismos internacionales, a la banca, a las calificadoras, etcétera, un plan que proponía una reducción gradual del déficit alto que se obtuvo en el 2020 de 10%, bajarlo significativamente hasta llegar a la consolidación en el año 2024-2025. Eso se ha venido cumpliendo y de esa manera nosotros podemos garantizar que en adelante, si se sigue con una sana política o con políticas claras, no debe haber ningún problema para que Panamá retorne entonces a niveles de relación deuda-PIB que estén cerca del 45%, 40%. La pregunta, don Carlos, es ¿cuánto es el Fondo de Ahorro Panamá actualmente? ¿Cuánto hay? Sí, y 1.473 millones creo que fue el 31 de diciembre. Ese sí. es el saldo que tenemos, es la información que tenemos. ¿Y cuánto deberíamos tener? Bueno, ¿cuánto deberíamos tener? Depende de cómo se analice. Sí. No ha habido aportes adicionales desde su inicio, al contrario. Se han usado 236 millones aproximadamente y lo que ha habido es una ganancia de inversión de casi 200 millones más. Ajá. Eso obedece y nos explicaban los directivos, a que hay reglas del fondo de ahorro que solo se puede invertir con un nivel o con un grado de seguridad alto. Y de esa manera, cuando usted invierte con esos rangos de seguridad, los intereses que usted logra son más bajos que los de riesgo. Entre más riesgo usted corre, más alta es la tasa y la probabilidad de ganar, pero asimismo es la probabilidad de perder. Bueno, don Carlos, ¿cómo entonces hay probabilidad de que esto pase? Porque al final, pues, pasar una ley como esta en medio de la campaña política siempre se le va a encontrar esa quinta pata al gato. Sí, bueno, hemos hecho las reuniones con los sectores que considero que son los que tienen conocimiento del tema, los que están en posibilidades de aportar. Ha habido un ajuste a la propuesta original. Se va a mantener la vinculación a los excedentes del canal. Esa es una solicitud que hizo la Junta Directiva y los síndicos, donde están representados pues, los sectores populares, la empresa, la academia, y de esa manera hemos llegado a esa propuesta. De modo que sí, va a haber una presentación de una solicitud de modificación para adecuarlo a este concepto. El otro concepto es que sí, se aporta el 18 y 19 que dejó la administración anterior pendiente. Se entiende que el 20, 21 y 22 no era posible hacer estos aportes y era contrario a los objetivos de la ley, y se reanuda entonces los aportes en lo que es 24 en adelante. Bueno, don Carlos González, viceministro de Economía, por muchos años director general de presupuesto. Gracias por esta aclaración. ¿Y de qué va esta ley que lleva esta discusión en la Asamblea? Gracias a ti, Fernando, y nuevamente por la oportunidad de darnos de accesar a tu gentil teleaudiencia. Gracias, Carlos González.